Sí. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora no hay ruido. Eh, Soy trabajadora social también, soy licenciada en trabajo social y soy magíster en urbanismo, en estudios urbanos. Y bueno, un poco lo que me pidieron acá Rita y Marta es que ustedes son de segundo, ¿no es cierto? Bueno, que tratara de compartir con ustedes mi experiencia de trabajo en cuanto a lo que está, cuánto las herramientas y los conceptos de psicología social atraviesan mi trabajo, eh, cuánto la práctica que llevo eh, puede aportar a la construcción de subjetividad. Les digo lo que me pidieron un poco como para tener partir de una base común, ¿no? Bueno, y un poco ver en qué sentido eso también puede contribuir a mejorar la salud integral de las personas, de los grupos de la comunidad. En base a eso, yo les voy a contar un poco mi experiencia y tratar de irla mechando con, con la psicología social y con el aporte que me ha hecho a mi práctica eh, las, toda la concepción pichoniana. Por un lado, les cuento, yo cuando empecé a la escuela, estaba en primer año, y empecé, yo ya venía como trabajadora social, pero trabajando muy poquito porque tenía 5 chicos muy chiquitos y, y bueno, de alguna manera el poder hacer algo era la posibilidad de salir un poco del atosigamiento de los chicos. Y que era el tiempo en que los chicos podían estar con mi marido, que era la noche. Por eso hacía psicología social. Pero una vez por semana despuntaba un poco el vicio y estaba en psicología en un servicio social de una Cáritas. Vieron que habitualmente, bueno, creo que la concepción que todos tenemos de lo que es la Cáritas, que es un lugar a donde la gente, les estoy hablando de los 80, no les estoy hablando de ayer, donde la gente va a pedir, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante porque eh, yo venía como muy militante de la psicología social y decía, no, para esto así no va, no va. Entonces, bueno, nos juntamos con las que estábamos a cargo de ese servicio y dijimos, o sea, no puede ser que solo, el solo pedir es una cosa de que no genera dignidad, ¿no? Eh, y sin embargo, es muchísimo lo que seguramente cada una de estas personas que viene por un pedido de mercadería, de ropa, de remedios, que todo eso era lo que había, seguramente tiene mucho para dar. Entonces inmediatamente organizamos, éramos 3, y entonces organizamos 3 días de atención a donde antes de la bolsita, que evidentemente la gente se iba con la bolsita de mercadería, tratábamos de armar un grupito, uno cada día, a donde la gente trataba de, en un grupo, tratar de compartir un poco qué le pasaba, en qué estaba, este, más allá de que sabían que de todas, si podían, todo por supuesto era una cosa voluntaria, no era si se tenía que salir rajando porque los pibes estaban solos, se iban con la bolsita. Pero si no, se trabajaba así en grupo. Y la verdad que la gente se fue enganchando. En general venían una vez por semana, fueron viendo qué bueno que era venir siempre el mismo día de la semana para ir cayendo con el mismo grupo. Y fue increíble cómo de ahí empezaron a surgir eh, uno que necesitaba una cosa, pero el otro o la otra que sabía, tenía el dato, tenía el saber de qué era, cómo se podía
aportar a las necesidades entre unos y otros. De esos grupos fue que surgió lo que hoy todavía, bueno, dos instituciones que todavía hoy siguen. Una institución que es una guardería. ¿Qué pasó? Que un serio problema que en ese momento tenían muchas de las mujeres que acababan de tener un bebé era que no tenían a dónde dejar el bebé y no podían ir a ganarse el mango. Entonces, y ahí en ese lugar a donde estábamos había algún lugar como para eso. Entonces, fueron lo que lo que ofrecimos nosotros fue el lugar, y las mujeres se organizaron como para ir armando una guardería muy autogestiva, donde cada día había 2 que cuidaban y las demás que les dejaban los chicos. Esto fue de ahí surgió lo que hoy es en Morón, quizá algunos lo conocen, la Casita de Todos se llama, que hoy sí es un jardín de infantes impresionante, qué sé yo, que tiene no sé cuántos pibes, pero bueno, empezó así, empezó muy, muy autogestivamente y a partir de poner en común las necesidades y los saberes. Y por supuesto, ponerse manos a la obra, a la tarea. Pero de esos grupos también empezó a surgir la cuestión de la falta de un lugar donde vivir. Y de esa falta de un lugar donde vivir fue que era época de tomas de tierras, lo mismo que estamos viviendo ahora. En los 80 fueron las primeras grandes tomas de tierra. Y bueno, y entonces ahí en estos grupos lo que la gente expresaba era, por un lado, los que se habían animado a tomar una tierra, el miedo, el pánico, la lluvia, el frío, digamos, todo lo que les sucedía alrededor de ese paso, que si hoy da miedo, imagínense el miedo que daba en ese momento, que era una novedad absoluta. Y por otro lado, había mucha gente, igual que hoy, que ante la falta de trabajo había perdido el alquiler, o se había tenido que venir del campo a la ciudad, eh, o por grandes inundaciones que había en toda la zona del litoral, y que estaban en la calle y que no sabían dónde dormir, que eso era algo que nos hacía mucho ruido, ¿no? Cuando venía alguna familia y decía, no tenemos dónde dormir esta noche. Eso es algo que te pone los pelos de punta. Y bueno, de ahí surgió la cuestión de, por un lado, el acompañar los procesos de esos nuevos barrios, que no los conocíamos, era absolutamente novedad para nosotros y para la gente también, acompañar a la gente ahí ya no solamente desde Cáritas, sino en territorio, y por otro lado también empezar a pensar cuál era la alternativa, ¿no? Que había que generar lugares que no fueran peligrosos, que fueran seguros, que fueran eh, legales y propios, como para que las familias pudieran vivir. De esa decisión, de ese pequeño grupo, es que se decide priorizar en Cáritas de la diócesis de Morón por 3 años el tema de la tierra y la vivienda, y ahí es que con la primera posibilidad de hacer un nuevo barrio, a partir de que unas monjas ponían una tierra, hacía falta una persona jurídica y bueno, formamos una persona jurídica. Bueno, está bien, hace falta, la hacemos. Esa persona jurídica se llama Madre Tierra y hoy lleva casi 35 años de vida. Les cuento esto porque me parece importante el pensar, bueno, uno puede tener el saber de el trabajo social, el saber
en este caso de lo que tenía que ver con salud, con arquitectura, con sociología, pero en realidad los verdaderos saberes son los compartidos en equipos interdisciplinarios, a donde algunos ponen el saber universitario, los otros ponen el saber que tienen de la vida, ¿no? Y todos juegan en el mismo juego con roles diferenciados, ¿no? Pero todos tenemos tareas. Y me parece que esta es un poco una de las claves pichonianas que tiene que ver con la concepción de sujeto que plantea Pichón. Es como que si vos estás convencido de que las personas somos seres de necesidades que se satisfacen socialmente, lo que sea en la temática que sea, donde hay necesidad, es muy importante poner las bases, el encuadre, diría Pichón, como para que se dé ese interjuego que la necesidad pueda convertirse a partir de objetivos comunes y puestos en común en una tarea grupal. Y esa tarea es necesariamente grupal. No hay nadie, o no debe haber nadie, que en ese colectivo funcione solo como receptor. Nosotros a veces en la madre tierra de hoy decimos que que la gente que se acerca a madre tierra generalmente se acerca diciendo: yo quiero una casa, yo quiero un lote, necesito un lote. Y parecería que ya está, ¿no? Que madre tierra le va a dar: tome señor, tome señora, ahí está. Y lo que nosotros contra ofrecemos es: dale, vamos, vemos cómo lo hacemos juntos. Busquemos el recurso, busquemos el proyecto, hagamos el diseño juntos, digamos, o sea, no hay nada que no se haga con protagonismo de todos, con roles diferenciados. Desde ahí les cuento, qué sé yo, un poquito de historia, digamos. Cuando empezamos a ver la cuestión de ir a los barrios, a las villas, a los asentamientos, nos fuimos encontrando con la maravilla de la riqueza que hay en los sectores populares, a donde, a diferencia de los sectores de medio alto para arriba, donde lo necesario se compra, en los sectores populares lo necesario se obtiene colectivamente. Entonces, generalmente es siempre a través de procesos. Y bueno, en esa primera etapa, estoy hablando de los 80, del 85 al 95, los primeros 10 años, desarrollamos no sé si llamarle un programa, no sé, una línea, un eje, al que dábamos en llamar consolidación de barrios, que era justamente a partir de o los asentamientos que necesitaban mejorar y consolidar su situación urbana, asegurarla, ver si
esos procesos eran posibles, de que se quedaran en cada uno de esos lugares. En esa época la mayoría de los barrios estaban en tierras fiscales, de los nuevos barrios. Y por otro lado, también trabajando con las villas, que ya es un proceso mucho más complejo porque urbanamente tienen una complejidad espacial que hace que la consolidación del barrio tal como está sea difícil y que hace falta tierra alternativa. Por ahí yo hablo de, para mí es muy común saber, ¿saben ustedes lo que es la diferencia entre una villa y un asentamiento? Les pido que me hagan preguntas o que me digan si están absolutamente perdidos, porque eh, eh, la villa, lo que llamamos villa, que además es un término irónico puesto por Horacio Berbisky padre en un libro que le llamó Villas Miseria, para diferenciarlo de las villas así de alto poder adquisitivo. Son esos resquicios que las familias que venían del interior o de los países limítrofes como mano de obra para la industrialización, llegaban a la gran ciudad, se instalaban en resquicios que dejara la ciudad, lugares abandonados, basurales, y en todo un primer proceso, luego de un tiempo de asegurar su trabajo, iban comprando un lotecito en la periferia, ¿sí? Así es como se hizo nuestra gran AMBA. El lotecito en la periferia pudo ser posible hasta la dictadura. Lo que hacían era, vivían muy hacinados al principio en estas villas, pero no les preocupaba tanto, porque era vivido como muy transitorio vivir en una villa. Y de hecho, los censos y las investigaciones que hay sobre las primeras villas de la década del 50 y por ahí, las familias cambiaban mucho. ¿Por qué? Porque llegaban ahí y de ahí se iban a la periferia. Después de la dictadura salió una ley de uso del suelo que cortó con toda la posibilidad de que los sectores populares pudieran acceder a un lugar donde vivir, a un lote con servicios, a un loteo, y se cortó la posibilidad del crédito económico. Esto fue en el 78, y no es casual que 2 años después, bueno, en el 81, 3 años después, explotara la situación y empezaran las tomas de tierras. O sea, en algún lado la gente tenía que vivir. Cuento esto porque además, hoy como estamos en época de tomas, me parece que viene bien también saber que, que todo esto tiene una historia, tiene una fundamentación en la política pública que no fue acompañando el proceso de una población que crece y que necesita un lugar donde vivir. Vuelvo entonces, desde ese equipo, que después fue Madre Tierra, empezamos a acompañar esos procesos, y también una de las primeras cosas que se hicieron, que tiene que ver también con esto que les decía de qué es lo que aprendimos, que de la grupalidad, de lo colectivo, de los procesos compartidos, es que se pueden sacar los mejores frutos. Se formó en cada distrito un consejo de asentamientos o un grupo de responsables, de delegados de asentamientos, para poder diseñar ordenanzas que permitieran la compra de la tierra de parte de los ocupantes.
estas ordenanzas se fueron dando, al menos en los distritos en los que Madre Tierra estaba, que es Morón, Merlo y Moreno. A la vez, les decía que veíamos esto, veíamos que era muy necesario empezar a buscar los lugares donde vivir, porque había mucha gente que no se había animado, que estaba en esos grupos de Cáritas, pero que no se animaba a ir a una tierra tomada, insegura. Entonces con ellos fuimos buscando y justamente de una de las doñas habló con una monjita que estaba en Hurlingham y dijo que la monjita decía que habláramos con ellos porque podían tener una tierra. Y así fue que entonces juntos fuimos a ver a las monjas y se consiguió la primera tierra como para hacer el primer proyecto con la modalidad de lotes con servicios, porque todo lo que se podía hacer era, o sea, sin plata, con muy poca plata, las monjas ponían la tierra, el grupo ponía su fuerza de mano de obra, conseguimos un arquitecto, conseguimos algún apoyo, y nos pusimos todos a soñar qué barrio queríamos. El diseño urbano de ese primer barrio se hizo con las mismas familias. Debo decir que no está muy bueno, no es muy lindo, pero bueno, también esas cosas te pasan. O sea, obviamente que si lo hace un arquitecto urbanista, seguramente hubiera salido mejor. Después vino las grandes críticas después, pero esos latigazos son aparte. Pero bueno, como que, y ahí alguien las monjas le tenían que traspasar ese terreno a alguien. Pretendimos que sea la persona jurídica conformada por las mismas familias. Pero resulta que las mismas familias empezaron a cambiar. ¿No? No, viene sale entra otro, qué sé yo. Bueno, entonces ellas dijeron, no, ¿por qué no son ustedes? Y después, cuando estemos consolidados, nos traspasan a nosotros. Bueno, así fue, y para eso entonces sí tuvimos que transformarnos en persona jurídica, porque Cáritas no puede, tiene una persona jurídica nacional. Dijimos, bueno, ¿cómo nos llamamos? Nos bautizaron Madre Tierra, Bárbaro, Madre Tierra. O sea, la persona jurídica de Madre Tierra, que hoy tiene 35 años, se fundó para que nos traspasaran una tierrita, y a pedido un poco del grupo de ahí. A partir de ahí fue que eso trajo una segunda tierra que puso el obispado y después otra tercera. Bueno, hoy llevamos 17 barrios hechos, más alrededor de 100 barrios en los que trabajamos en los procesos de, ahora se llama de integración sociourbana, nosotros le llamamos de regularización urbana y dominial. Todos los procesos en los que Madre Tierra los trabaja con el protagonismo de la gente. Si hay de un barrio, viene alguien, una, dos personas, y nos dicen, necesitamos que nos acompañen como para, qué sé yo, o el agua, o porque necesitan los desagües cloacales o pluviales, o para mejorar viviendas, o para el proceso de regularización, y vienen a la oficina de Madre Tierra. Lo primero que nosotros les decimos es, bárbaro, junten a los vecinos, a los que quieran, armen una reunión y vamos. Y si están dispuestos a iniciar un proceso en donde cada uno va a tener una tarea y podemos armar un objetivo entre todos, ver qué es lo que, si todos están dispuestos a tirar para el mismo lado, si lo quieren transformar en proyecto,
nosotros los acompañamos. Nosotros no hacemos proyectos, nosotros acompañamos proyectos. Los proyectos tienen que ser autogestados por las mismas organizaciones que presentan el problema o la necesidad. A ver, tendría tantas cosas para contarles que estoy intentando ver qué es lo que a ustedes les puede servir. Yo con esto lo que les quiero decir es que en realidad en estos, los instrumentos, los conceptos, las herramientas de psicología social, para todo lo que sea resolver problemas, asumir que de la necesidad se transforme en una solución, todo pasa por procesos grupales. Procesos grupales que tienen toda la complejidad de cualquier proceso que decide hacer una tarea. A ver, si tomáramos, estoy pensando en los vectores del cono, ¿no? Como los conocen, ¿no? Ustedes están en segundo, saben de esas cosas, ya las vieron, ¿no? Sí, díganme que sí con la cabeza. No, les cuento, por ejemplo, les voy a tomar como ejemplo, porque me parece que les puede servir, lo que es un proceso de un nuevo barrio. Un nuevo barrio con esta modalidad de lotes con servicios. Las familias llegan individualmente a Madre Tierra, a la oficina de Madre Tierra, con un problema, que no tienen dónde vivir, con diferentes matices. Están hacinados con los padres, alquilan y no pueden sostener el alquiler, les han prestado y les piden el lugar, distintos lugares. No se conocen entre sí. Madre Tierra los reúne, arma grupos, cada mes, cada 2 meses, a donde los grupos van expresando su problema, las personas van expresando su problema y qué sé yo, y vamos viendo en conjunto qué hacemos con ese problema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un lugar. Hay que buscar un lugar. Y un lugar que sea seguro, no un lugar para tomar. Entonces, bueno, en toda una primera etapa de Madre Tierra, yo creo que éramos un poco los sátiros de la Iglesia Católica, porque en cuanto había conformado un grupo, ya siempre salían algunos que conocían al cura, que conocía a no sé quién, y que sabía que estaba o tal congregación que podía tener una tierra, o tal obispado que podía tener tierra.
o hubo un caso en el cual una congregación nos dio un préstamo para comprar tierra. Entonces, a partir de, se identificaba la tierra, empezábamos las primeras negociaciones de acordar. La verdad que muchas de las primeras tierras logramos que fueran donadas, entonces eso ya era toda una ganancia para los grupos. Íbamos a ver la tierra y a partir de que veíamos la tierra empezábamos a trabajar con los grupos cómo podría ser el diseño urbano de esa tierra. En función del error que habíamos cometido en la primera, empezamos a ver que toda la importancia de traer diseñadores urbanos y qué sé yo, que también nos pudieran dar clases a todos. Por ejemplo, yo ahí aprendí qué importante que es continuar con la trama urbana, porque entonces, si vos tenés el barrio acá y tenés que ir de acá hacia acá, pasar por la misma calle, bueno, todas estas cosas las aprendíamos todos juntos. Y a partir de todo eso, entonces, el diseño del barrio se iba haciendo en conjunto. Pero a la vez, fíjense que en esas primeras reuniones siempre había, o siempre hay durante varias veces de las primeras reuniones, mucha bolilla a la presentación personal. Yo soy Ana Pastor, soy de Madre Tierra, soy no sé qué, vos sos Juan no sé qué, bla, bla, bla. Llega un momento, o sea, por ahí estábamos en la primera etapa es una etapa de afiliación. Es una etapa en la cual estoy viendo si me afilio a un proyecto que a la vez lo estoy haciendo junto con otros, y si voy perteneciendo cada vez más. ¿Cuál es mi instrumento, mi herramienta como persona en ese proceso? La comunicación. Entonces tenemos la comunicación y la afiliación, pertenencia, como lo que está más en la superficie, lo primero que aparece, donde se va empezando a armar el grupo. Y ese grupo va a ir haciendo a partir de los objetivos, los pequeños logros que se van teniendo. El tremendo logro primero es el día que decís, los dueños de la tierra aceptaron nuestra propuesta. Eso es, wow, ¿no? Una celebración total, y por ahí todavía no sabés que aquella se llama Clara y aquel se llama Pedro, pero te abrazás porque entre todos conseguimos y ya ahora podemos ponernos a proyectar. Ya pasaste como grupo de la afiliación inicial a esa pertenencia. Empiezan cada uno de los logros que va habiendo, es muy importante ahí como, no sé si decir como coordinador, porque la verdad que no sé, pero sí puede haber un rol como de coordinador, ir celebrando mucho. La celebración es parte de la esperanza, de la lucha, de la expectativa, de la siguiente conquista. Después viene toda esta etapa de diseño, que es una etapa de mucho sueño, ¿no? Donde sí, se empieza a trabajar mucho sobre los objetivos, qué queremos del barrio. En un primer momento se diseña el barrio, pero lo que lleva mucho más tiempo, en un proceso a mí me gusta mucho, es el diseño de las viviendas, ¿no? ¿Qué viviendas queremos?
porque ahí, y lo hemos hecho, algunos conocen la urbanización de Carlos Gardel, ¿conocen la Villa Carlos Gardel, lo que era la Villa Carlos Gardel, acá en Morón, en Palomar? Bueno, era una villa y ahí también trabajamos con el diseño del proceso de diseño de la vivienda, es algo que lo hacemos en muchos lados. Es muy lindo porque se implica toda la familia. En el diseño de la vivienda trabajan por un lado las mujeres, por otro lado los varones, por otro lado los jóvenes y por otro lado los chicos. Todos van trabajando más o menos lo mismo, que es empezando por cómo me imagino mi casa, cómo me imagino usando mi casa, y de ahí van saliendo maquetas. De las maquetas de las mujeres, la maqueta de los varones, la maqueta de los jóvenes, la maqueta de los chicos. Los chicos trabajan con maestras jardineras y demás. Y por supuesto, todo esto acompañado, sobre todo en los adultos, con el aporte de arquitectas y arquitectos que nos van enseñando a todos lo que es la cuestión de la iluminación, de cómo se transita dentro de una casa, como para que, bueno, también haya un diseño más o menos factible. Y bueno, después que se va jugando en distintas reuniones, porque los que hacen las maquetas necesitan, después de cada reunión, rehacen las maquetas para la siguiente reunión, a donde se juega en pequeños grupitos a cambiar cosas. Y se hacen las casas de 2 pisos, las casas más anchas, la cocina adelante, la cocina atrás, el dormitorio de los padres adelante, el dormitorio de los padres atrás, digamos, bueno, con distintos tipos de modelos. Y después se hacen reuniones ya mixtas, a donde se va llegando a acuerdos, que es muy interesante ver los distintos criterios según los distintos sectores, varones, mujeres y chicos y jóvenes. Y de eso se termina, según el barrio, según lo que ellos decidan, con 3, 4 o 5 prototipos de modelos de vivienda, que después cada familia, de cada uno de esos, ¿acá hay algún arquitecto o arquitecta? Vos, hola, ¿cómo te va? Hola Nadia, Hola, buenas noches. ¿cómo te va? Bueno, Bien. a cada uno de esos prototipos se le hace una carpeta completa. La carpeta que es tanto de la construcción como de las instalaciones. Hay 3 partes, por eso te preguntaba si había una arquitecta, porque tiene 3 partes la carpeta. Instalaciones, la parte de constructiva, y hay otra más. ¿Me sabés decir, Nadia, o no sabés? Se escucha todo entrecortado. Creo que te escucho. Instalaciones. Tiene 3 partes la carpeta. No escucho bien. Sí. Instalaciones, Bueno, estructura. estructura y otra cosa más, que no me acuerdo qué es. Bueno, no importa. Pero, digamos, como que hay una carpeta completa de cada uno de los 5 prototipos. Cuando cada familia ya está en condiciones de empezar a construir, elige cuál de los 5 prototipos quiere ser y se le entrega la carpeta completa de ese prototipo. De manera que lo pueda hacer autogestivamente. Autogestivamente quiero decir
no necesariamente tiene que ser autoconstrucción, puede contratar generalmente, y ahí viene la otra parte. Hasta ahí, a ver, cuando les hablo de todo lo previo, fíjense que en todo ese trabajo de diseño que es anterior, todo esto se hace mientras sobre la tierra se hacen las obras de infraestructura, se hace la apertura de calles, se hace la dotación de agua, de desagües, electricidad, todo eso lleva su tiempo. Entonces, si a nosotros no nos importara, solo nos importara que esas familias tuvieran su casa, les decimos, vengan, llave en mano, o vengan, lote en mano cuando esté listo. No, a nosotros lo que más nos importa es el proceso protagónico por el cual esas familias pueden pasar a ser de familias desligadas que ni se conocen, a ser las dueñas no solo de un barrio, sino de lo que un barrio puede llegar a ser. Entonces, ahí aparecen en ese proceso, después de que por ahí necesitamos que se haga al principio la cuestión del diseño, obvio del diseño urbanístico, y después del diseño de las viviendas, porque eso lleva todo un tiempo de armado de carpetas. ¿Qué pasa después de que está hecho ese diseño? Pues empieza entonces a trabajarse en común. O sea, lo importante es que siempre el grupo siempre tiene tarea, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa? Empezar a pensar en la mudanza, ¿no? Y empezar a pensar en cuáles son aquellas posibilidades que cada uno tiene. Las condiciones y los requisitos, eso no se los dije, también se ponen al principio. En general, los barrios tienen tres requisitos que acuerdan en un boleto de compraventa compartido. Los tres requisitos son la obligación de habitarlo, el que no lo habita el terreno es porque no lo necesita, por lo tanto se va ese y entra otro. La obligación de, en un futuro, no en un primer momento, sino en un plazo que el mismo grupo determina, construir el núcleo básico. El núcleo básico quiere decir, porque les dije, esos diseños de vivienda son viviendas que generalmente son grandes, son hasta de 4 dormitorios, pero también son progresivas. Entonces, se hace que en un primer momento se obliguen, en general, los últimos terrenos no tanto, pero los primeros todos lo han hecho de obligarse, o las condiciones las ponen ellos, a construir lo mínimo, el núcleo básico, porque todos dicen, no queremos villa, nosotros venimos de la villa, no queremos villa, queremos que haya casas construidas. Y el tercer criterio es pagar el terreno. Entonces, habitar, construir y pagar el terreno son las tres condiciones básicas. Y la cuarta, que me olvidé, es conformar entre todos los vecinos, uno por familia, una persona jurídica, para que Madre Tierra le traslade a la persona jurídica conformada por todos la propiedad colectiva, mientras se hacen los procesos de subdivisión y todo eso que son largos. Entonces,
¿cuál es la siguiente tarea? La cuestión es que siempre tiene que haber tarea. Y la verdad que tarea hay y muchísima. La siguiente tarea después de que terminan el diseño es empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Primero mudarnos. Entonces, las reuniones de mudanza son muy de pasarse datos, porque en general hay algunos que se mudan o sea, construyen una parte y se mudan a esa construcción mínima, y otros no, otros se mudan con una casilla que la ponen en el fondo del lote y una vez que están ahí mudados, es adelante a donde van construyendo. Entonces, toda esa etapa de mudanzas es de pasarse muchísimos datos. A dónde están vendiendo paneles, a dónde hay maderas, cuáles son los transportes de tal punto a tal punto para la mudanza. Todo eso es muy rico. Y por otro lado, los que van construyendo van viendo cuáles son también, y lo traen a las reuniones, los recursos y los déficits que presenta la zona donde se van a mudar en cuanto a equipamientos comunitarios. Ojo que la escuela tal, hay que ir a anotarse, porque si no van a perder, ojo que, bueno, todo esto es parte de esa tarea. Y todo eso es lo que van haciendo los grupos. Una vez que se mudan, empiezan a armar generalmente grupos y subgrupos, comisiones y subcomisiones, que la comisión central, que la comisión que se ocupa de los trámites con Edenor, la comisión que se ocupa de el agua, por lo tanto de pagar expensas y organizar las expensas para mantener el motor del agua, la que se ocupa de un comedor o la que, bueno, pilas de grupos. Me acuerdo de una anécdota que un día estábamos con la organización de un barrio nuevo, y reunidos así, estaban todos los delegados, había delegados de Manzana, era un barrio de 400 familias. Entonces estaban los delegados de cada manzana y estaban los delegados de cada comisión temática. Un grupito grande. Y y yo estaba la única de Madre Tierra. Y viene la policía. Que se pegaron un julepe y todos empezaron, uy, está la policía, qué sé yo. Bueno, entonces me dice, Ana, salí vos. A ver qué. Entonces voy, era un patrullero, donde había 2 agentes. Hola, buenas tardes, le digo que necesitaban algo, qué sé yo. Mucho gusto, soy Ana Pastor, de Madre Tierra. Y el que manejaba, no, el que estaba al lado, dice, ¿de Madre Tierra? Sí. ¿Este es un barrio de Madre Tierra? Sí. Ah, porque estamos buscando un chico que se perdió, que dicen que acá en un zanjón que hay acá atrás. Ah, le digo, no sé, le puedo preguntar a la gente porque estamos en reunión. Ah, ¿están en reunión? Dice el tipo. Sí, y me dice, yo soy de Ayelén. Ayelén era otro barrio que había hecho Madre Tierra. Ah, le digo yo. Entonces dice, ¿puedo ir y les pregunto? Sí, cómo no. El que manejaba, el cana que manejaba, lo miraba a su compañero, me miraba a mí, no entendía nada. Porque claro, con que la palabra mágica
un barrio de Mar de Tierra, y el otro me dice, soy de Ayelén, eh, el otro no entendía, este se baja todo contento, uno medio gordito, se baja todo contento, cuando me ven entrar con la cana, el julepe que se pegaron, el cagazo que se pegaron todos los que estaban adentro. Miran así, se quedan expectantes, y lo primero que les digo es, la gente necesita una mano, y todos miran así, le digo, es de Ayelén. Ah, dicen todos, y se relajan como diciendo, ah, bueno, ya está, ¿qué necesitas? Y bueno, inmediatamente, él rápidamente dijo que estaba, qué sé yo, que estaba en el zanjón de atrás, que decían, bueno, lo acompañamos, vamos. Y salen dos con el agente, sin ningún problema, se suben al móvil policial, la cara del que manejaba así, que no podía creer cómo tan rápidamente su compañero había... Digo, esto da cuenta de que hay como algo donde no es él, se llega, desde que se llega pidiendo un lugar a decir, ya lo tengo, y ya puedo decir, soy de Ayelén, soy del Milenio, y, y puedo, digamos, con todo el orgullo que es como que él, cuando vos ves que la gente se pone de pie y que ante cada crisis, o sea, porque esta es la otra cosa que siempre, pero es matemático, cuando empieza un barrio, con esto que le digo, que la gente se muda en casillas, todo el barrio circundante empieza a decir, se viene la Villa 31, se viene Fuerte Apache, no, o sea, discriminan al que se muda en casilla. Ante la primer catástrofe que generalmente suele pasar con inundaciones, inmediatamente se da vuelta la tortilla. El barrio organizado pasa, y que es denigrado y detestado porque son villeros, pasa a ofrecerles un servicio seguro, un proceso de cómo se organizan a estos barrios circundantes que no tienen ninguna estructura organizativa. Y lo que da cuenta de que la organización es el camino, es la fuerza. A través de la organización es que la gente, es que nos ponemos de pie, podemos pasar a ser protagonistas de una historia muy superior a aquella historia de la cual venimos. Hoy la mayoría de estos barrios son autores de, por ejemplo, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que en la provincia de Buenos Aires, una de las banderas es la generación de lotes con servicios, que si todavía tiene que haber tomas, o hay tomas, es porque la verdad que todavía no se ha tomado con seriedad que los estados locales, junto con los otros actores, tienen que desarrollar los instrumentos y las herramientas que esa ley genera. No solo los lotes con servicios, sino los recursos que genera la ley, pero no me voy a meter en eso porque ya son las 8:30 y ustedes tenían para 1 hora. Pero quiero decir, sí les digo, el tránsito de llegar a un lugar, a pedir un cachito del lugar donde vivir y ser después protagonistas de una ley que le dé solución a todas las familias que necesitan de la provincia de Buenos Aires, es un paso que no tiene nombre. Y en todo esto, el rol, lo que aportan
las herramientas y los instrumentos de la psicología social, creo que ha sido una cosa clave. No solo, digo, psicología social por el lado pichoniano, pero también yo le había dicho a Rita y me olvidé, me parece que también hay que tener en cuenta otro teórico que es Paulo Freire, que seguramente aquí hay más de una educadora o educador. Y se encuentran mucho las concepciones de Paulo Freire y de Pichón. De Paulo Freire simplemente voy a rescatar lo de agente de cambio, ¿no? Él habla, Pichón va a hablar de enseñaje, ¿no? Y Paulo Freire va a hablar de lo que es el encuentro de saberes. Todo esto que yo les cuento desde un primer momento. Todos, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Todo el mundo, desde el bebé nos enseña. Un bebé que no habla, lo podemos poner en términos de enseñaje, ¿no? Y también es agente de cambio, según diría Paulo Freire. Entonces, me parece que la concepción, o sea, cómo nosotros vayamos concibiendo nuestro ecro, ¿no? Y que estas concepciones colectivas, no existimos iluminados, cada uno tiene mucho para dar y hay que encontrar esa maravilla, porque de las maravillas de saberes de cada uno es que vamos construyendo hacia adelante. Y hablé un montón y yo quería que ustedes me preguntaran, pero esto de no ver, no sé, bueno. Me callo. Y pueden preguntar, si algo no les quedó claro o alguna cuestión que les haya despertado curiosidad, interés. Aprovechemos que está Ana hoy. A mí no me quedó claro algo. Me hizo ruido algo, cuando la obligación de habitar, construir, pagar el terreno, y ahí dijiste conformar entre los vecinos una persona jurídica, a quien traspasarle las propiedades. ¿Qué control hay sobre esa persona jurídica que después no haga, no se crea la doña o el señor de tierras? ¿Cómo? Porque vendría a ser como legalmente el dueño de las propiedades, mientras que la gente construye o hace eh, mientras que se subdivide. Eso no me Y quedó claro. claro, la persona jurídica por boleto de compraventa está conformada por la totalidad de los vecinos. Es como, digamos, no es de una solo. No es una sola persona. Ok. No, Ok, es eso no obligación. me Es había más, quedado. si hay hay mucha gente que vende lo que, por una razón u otra, no importa, esa venta tiene que ir atada a la asociación a la persona jurídica. Es obligatorio. Okay. No puede, es como un consorcio, chicos, es eso, es un Claro, consorcio. se llama persona jurídica, pero no es una sola persona. Es el Un conjunto de los consorcio, vecinos. claro, un Ok. consorcio es una persona jurídica. Ok. Legalmente existen personas físicas, que somos nosotros. Yo soy una persona física. Ahora, si yo vivo en un edificio, junto con todos mis vecinos de edificio, conformamos una persona jurídica. Esa Perfecto. persona jurídica consorcio es el dueño de los bienes comunes. Ok. Y debe administrarlos. Bueno, se quedaron mudos. Sí. No sé si es porque, no sé si es que no les gustó un soto, o porque se sorprendieron, o porque no entendieron nada. Alguito me gustaría que me den alguna pista. Danos un tiempo que estamos asimilando toda la información, estamos así como, así como choqueados esperando. Te hago una consulta, Ana. Con respecto al diseño de las viviendas, ¿se encontraron con gentes con discapacidades diferentes? Sí.
¿sí? Y también Sí, participaban de esta programación, digamos, o diseño. sí, sí, sí. Este, eh, y bueno, a ver, también, a ver, cuando hablas de capacidades diferentes, eh, por un lado me acuerdo de unos cieguitos que no tuvieron ningún problema, pero por otro lado también me acuerdo de una familia que todos eran discapacitados mentales, Oh, y eso era más complicado, eso era más hija. complicado. Eh, pero, pero también me acuerdo de una cosa, miren, les cuento una anécdota también para que vean. eh, Nosotros cuando atravesamos los 90, eh, aparecieron los nuevos pobres en el escenario del país, ¿no? Como, eh, bueno, algunas de las que hay acá, algunos son muy jovencitos, pero algunas eh, se acordarán de los 90, que no hace tanto, donde la emergencia de los nuevos pobres fue algo muy, muy fuerte. Y, y bueno, estábamos haciendo uno de los barrios y había llegado la posibilidad, que generalmente se trata de buscar, de un fondo también, porque podría contarles 20.500 cosas, pero bueno, una de las cosas es conseguir un fondo para hacer créditos, eh, fondos rotativos para el mejoramiento de viviendas, que ellos van administrando. ¿Y, y qué pasó? Que había que decidir eh, quiénes iban a ser los primeros que iban a recibir el primer crédito, que después lo devolvían y le iba a segundos y a terceros. Y me acuerdo que lo primero que... Y ahí había nuevos pobres. Eh, y me acuerdo tanto de una señora que dijo, yo quiero que los primeros se lo demos a la familia tal y tal, siendo que eran nuevos pobres. Y, y entonces todos le dijeron, pero ¿por qué? Pero ellos están mejor. No, ellos no están mejor. Nosotros estamos mejor, porque nosotros venimos de lo peor a lo mejor, y ellos vienen de lo mejor a lo peor. Y, y para lo que nosotros tengamos el baño afuera, para nosotros no nos importa, porque siempre tuvimos el baño afuera y sabemos que ahora es transitorio. Pero para ellos, él decía, yo he visto al papá llorar porque los hijos tenían que ir al baño afuera. O sea, esta cuestión de la generosidad, de conocerse tanto para decir, yo voy a esperar para tener la plata para construir, porque estos vecinos más, y que todos estuvieran de acuerdo, estas cosas solo las da cuando hay mucho compromiso, no sé, cuando hay mucho crecimiento, y nada, digamos, me parece que son cosas que te van dando la pauta de, de que ese grupo está en una situación realmente de salto cualitativo. Para Madre Tierra, ese tipo de cosas son la pauta de decir, bueno, ya está. O sea, nosotros somos pocos, no podemos estar sosteniendo 17 barrios. Acompañamos un barrio y nos rajamos. Cuando nos vamos, tenemos que dejar seguro de que hubo un grupo que puede seguirlo sosteniendo porque tiene la fuerza organizativa para sostener lo que hicieron y seguir por mucho más. Yo creo que en cada ámbito en el que estén ustedes, yo les doy esta experiencia, que esta experiencia es de hábitat, pero no necesariamente la tienen que poner en hábitat, tienen que
ponerla en cada uno de los ámbitos en los que ustedes están. Por eso lo importante es, más que el ejemplo concreto, ir tomando la cuestión de qué importante que es confiar en el otro, saber que yo voy a dar una parte, el otro va a poner la otra, y si el otro no pone la suya, y este proyecto no va, vamos para otro lado. Y esto se da en cualquier rama, incluso en la familia. Ana, perdón, a mí lo que no me queda claro es, ¿se los dan a los terrenos? ¿Les dan un crédito? ¿Cómo es? Eso es lo que a mí no me queda claro, porque hablan de préstamos, hablan de dar, ¿cómo es eso? No, dar no. No. ¿Siempre pagando? ¿Ellos tienen que pagar? ¿Les dan un crédito? ¿Cómo es? Cuando Lo que alguien pasa es va a que buscar, como justamente es tan autogestivo y no existe, ojalá en algún momento exista un programa que se pueda decir, bueno, esto es así, así, así. Cada proyecto depende del recurso que se consiga, cómo se consigue. Ninguno es gratis, porque todo lo que tiene que ver con las obras, algunos se paga más porque hay que pagar tierra e infraestructura, otros se paga solo la infraestructura. También, yo eso no les conté, pero también se trabaja con los grupos la gestión de recursos, y la gestión de recursos depende en cada momento. No hay ningún barrio en el cual la gente no pague nada. Pero, y si lo hubiera, nosotros por lo menos no lo aceptaríamos, porque eso es indignidad. No existe, ni siquiera en las tomas de tierra, esto de, ay, me lo dan. No, no. Todo es con pagos. Es verdad que hay momentos en los cuales piensen que nosotros hicimos un barrio en pleno 2000, 2001, 2002. Entonces, tener dinero era muy difícil. Sin embargo, se creó ¿cómo se llama? El trueque. Entonces era todo con generar el trueque, pero no, no existe el me lo dan. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Si no, ya vamos a ir dejando. Bueno, muchas gracias. Espero que el retrabajo que hagan en la segunda etapa, porque les cuento, yo no les conté, pero yo coordiné varios años, segundo año, coordiné primero, coordiné tercero, así que, bueno, es mucho lo que por eso me hubiera gustado más en presencia y poder intercambiar un poquitito más. Por eso, bueno, es mucho lo que le debo a la escuela. Bueno, espero que lo puedan aprovechar. Bueno, gracias. Les mando un Gracias. saludo Gracias, Ana. a todas y todos. Gracias, Ana. Chau. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Buenas noches. Bueno. Nosotras vamos a tomar un recreo, ¿les parece? De 10 minutitos. A ver, son -4, así que -5 estamos de vuelta. No se va a cortar así que si quieren apagar el micrófono y el video, o bueno, si necesitan salir. Bueno. Bueno, -5 nos vemos entonces. Ok.